Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Juárez González, soy alumno de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad CNCI Virtual. Les voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de Historia de la Educación 1 en base a la reforma y contrarreforma. Eh, Voy a hablar de la conciliación del Trento, y de los jesuitas como por último su pedagogía. Eh, una pregunta que nos piden responder es ¿por qué la reforma fomentada por Martín Lutero fue innovadora para su época? Eh, en esa época la religión católica era la que mandaba, la que con la construcción de la iglesia del Vaticano, de San Pedro, pues estaban necesitadas de dinero. Eh, Martín Lutero formula la creación de 95 tesis donde cuestiona las indulgencias como el pago excesivo por pecados, ¿no? Por la evasión del purgatorio. También transcribe la Biblia latín donde dice que no existe ningún comentario, ningún escrito, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento donde hable de pago de indulgencias ni tampoco del purgatorio. Entonces viene a desmentir y a levantar un movimiento protestante donde la educación, el método de religión también lo cuestiona. Levanta mucha gente, muchos pensadores, muchos de los actuales científicos que conocemos ahora, donde sus aportes comprobados científicamente la religión los desmiente y los manda o los tacha de herejes. Pues para mí la reforma por Martín Lutero fue innovadora por ese sentido, porque vino a cuestionar todo lo que la Iglesia Católica no sabía responder o quiso cambiar para que nosotros como creyentes pues no cuestionáramos, ¿no? Martín Lutero viene a hacer una educación más libre, más laica, donde la educación laica es crear un ser humano íntegro donde se mueva por sí mismo, donde la fe sea el único movimiento religioso que lo lleve a Dios, ¿no? Donde la fe sea el único método de arrepentimiento independientemente de la educación, donde él crea una educación laica, donde gratuitamente también, de ahí viene esto hasta nuestros días, lo viene a fomentar, donde la educación no hay niveles, no hay religiones, es para todos, es una educación libre y soberana. Los aportes pedagógicos fue eso, el crear un ser humano en base a debate, ¿no? Que se conozca a sí mismo, donde el conocimiento del tema se ha debatido por muchas personas, lo que no dejaba en ese tiempo ser la Iglesia Católica. Eh, Actualmente un modelo educativo o un aspecto importante pues es el descanso que dicen en las clases, ¿no? El recreo viene de él, de una idea de donde dice que también debe haber un descanso para los alumnos, para fomentar su curiosidad, para seguir refrescando su memoria, ¿no? Eh, Después de ahí, ¿qué aportó la contrarreforma a la educación? Pues como sabemos, la contrarreforma es la respuesta que tuvieron los católicos, el Papa y todas los órdenes mayores, donde se hizo un llamado a la conciliación del Trento, un movimiento que duró 18 años con algunas interrupciones, pausas entre años, donde platican las 95 tesis de Lutero, donde les critica todo lo de las indulgencias. Entonces ellos, pues hablando ya un poco más de religión, sacan las respuestas, algunas órdenes de los jesuitas, las ursulitas, nuevos maestros, muy buenos maestros, que son, por ejemplo, San Felipe de Neri, algunos otros que son los jesuitas, donde se dedican a caminar y a enseñar a la creación de los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria, también donde la educación es conocimiento en base a experiencias de los jesuitas como movimiento pedagógico. Los jesuitas ocupan la experiencia, la reflexión y la evaluación que hasta nuestros días esos tres pilares siguen siendo lo que es la educación educativa. En México se ha transcribado la información. ¿Por qué? Porque en México no tenemos todos esos pilares, ¿no? O sea, el saber que la mezcla de Martín Lutero y de los jesuitas o de la reforma y la contrarreforma no es lo que se aplica en México, ¿no? Actualmente México necesita un poquito de estas ideas donde
ya no se respeta al maestro como lo que es, como un ser eh, guiador, donde se complementa con el alumno, donde también el alumno fomenta la curiosidad, como lo dicen los jesuitas, no se ve como un líder, como un proceso de obligación, sino como un proceso donde se quiere aprender más, ¿no? Donde se fomente la duda en base a la experiencia y la reflexión y al último la evaluación, qué he aprendido, qué he hecho para superar y pasar de nivel, ¿no? Actualmente en México los maestros han perdido muchísima credibilidad, ya no es lo mismo de antes, los maestros han decidido optar por un modelo educativo más práctico donde no se puede también un poquito de castigar, no como la Inquisición, pero pues un poquito más flexibles, ¿no? Donde México ha decidido que no se reprueba a nadie, que no se, este, se frene el proceso educativo para todos, aunque también sepamos que cada quien tiene su forma de aprender, ¿no? Los procesos no son los mismos, lo que platicaba Martín Lutero, que cada quien debe de ser libre, autónomo, sus procesos de enseñanza y de debate deben de ser distintos, ¿no? La importancia de la pedagogía de los jesuitas en la educación actual, pues es eso, ¿no? Los tres pilares. Para mí, la reflexión, la experiencia, es la creación de las escuelas actualmente que enseñan oficios, que hacen que no todo sea teórico, sino lo práctico para mí, el aprendizaje práctico y la evaluación, ¿no? La evaluación debe de ser también un tanto práctica, un tanto teórica y también pues la creación de, por ejemplo, de lo que viene a ser Martín Lutero a comentar, ¿no? La creación de los descansos, de los recesos, la creación de música, la creación del deporte y de los juegos, pues es lo que hace que México pudiera tener unos modelos educativos más completos, ¿no? Y pues eso sería todo en mi video, nos vemos en el siguiente.